Chachigumachi, Nicanchi, Nicanchi, UPS y Achachihucumán. Muy buenas tardes, estimada docente. Nosotros somos estudiantes de la UPS. En esta tarde nos encontramos en la ciudad y Cantón Cotacachi de la provincia de Imbabura. En esta tarde vamos a conocer un lugar muy turístico aquí en la ciudad, que es el museo. Vamos y síganos a ver la ubicación. Bueno, le presento la iglesia como referencia para llegar al museo. Ay, sí, ya. En la esquina del Parque Central, en la calle Bolívar, a mano derecha. A media cuadra, en la calle García Moreno, llegamos al Museo de la Escultura. Vamos a ver qué es lo más existe en este museo. Aquí en el Museo de las Culturas tenemos mucha investigación, tenemos arqueología, música, costumbres y tradiciones, artes y oficios que lo hemos distribuido en 7 salas. Una de ellas es esta introductoria con una pequeña definición de qué es el nombre Cotacachi. ¿Sí? Aunque esto parte de tres nombres, ¿no? La palabra Otavalo, la palabra Cotacachi y la palabra Atontaki o Tontaki, pero vamos a definir solo la regla de Cotacachi. ¿Sí? Entonces, en esta pequeña parte, en esta primera sala, la definición más correcta de la palabra Cotacachi es la más antigua. En 1582, el corregidor Sánchez Ponce de León vino a hacer un censo a ver qué se trabajaba aquí en Imbabura, a fundar o poner en orden los pueblos que ya habían aquí en este sector del norte del Ecuador. Así que, como aquí en esta parte, en esta región, vio que se comercializaba sal, se vendía sal, entonces él, como ya sabía algo de dicho, nos puso Utay, que significa moler, y Cachi, sal. Entonces, más o menos así es, Utay y Cachi. Pero como vivían muchas culturas aquí en Cotacachi, también tradujo también que Cotacachi significaba cerro alto a manera de toro. ¿Sí? Pero, como les dije hace un momento, como él era español, nos puso Cotacache con él. ¿Sí? Y luego, con el transcurso del tiempo, vino otro escribano que después nos puso Cotacache con él. Pero la traducción más acertada sí es moledores de sal. Que sí se ha comercializado, sí se vendía sal antes que lleguen los incas. ¿Alguna pregunta? Sigamos en el recorrido. Aquí en esta parte tenemos una línea temporal con las culturas que han pasado por Imbabura y por ende aquí en Cotacachi. Desde hace unos 8 a 10.000 años sí han vivido, sí han pasado por aquí los neandertales, los cazadores recolectores, los que estaban cazando con puntas de flecha, hachas, tanta cosa. El pequeño problema, como estamos rodeados de volcanes, hace 8.000 años de erupción en Imbabura y todos los pequeños asentamientos se esparcen. Luego nuevamente regresan, habitan por 2.000, 2.500 años más y hasta 5.100 años atrás erupciona el Cotacachi. Nuevamente los pequeños asentamientos que había aquí se esparcen. Los que vivían en Ibarra se van a Socapamba, otros se internan en San Antonio de Ibarra, otros de Otavalo, de San Pablo, se van para atrás y forman la cultura de Chima. Allá en esa parte, en Olmedo, tenemos arqueología de hace 5.000 años atrás. Imagínense, 5.000 años atrás. Entonces, nuevamente, reverdece las cosas, habitan aquí la cultura Imba y Ambo, de los más antiguos que se puede encontrar. Luego habitan más o menos por unos 2.000 años, casi 3.000 años, y viene la cultura Cara de la costa del Ecuador. Ellos implantan idioma, comercio,
tolas que vemos a simple vista aquí en toda la ciudad o todo Imbabura. ¿Sí? Luego de 800 años más o menos, recién llegan los incas a solo apoderarse de lo que ya estaba establecido y a tratar de mezclar festividades, algo de cultura. No somos tan diferentes, ¿no? Pero sí tenemos nuestra propia cultura, lengua, hasta incluso somos privilegiados de vivir aquí en Cotacachi por las mediciones gastronómicas. Entonces, con la presencia inca solo duró unos 30 a 35 años y llegaron los españoles. Cuando llegan los españoles, igual, no es que cogen y matan a todos o ellos implantan a la fuerza todo, sino que se valen de los antiguos caras para tratar de dominar en toda esta zona. Y es un problema medio grave. Entonces, aquí en esta parte tenemos una sala netamente arqueológica con hachas, piedras moneda, conchas espondylus, vestigios arqueológicos de hace 1000 años atrás encontrados aquí en Cotacachi. Como les mencionaba, esta cultura cara vino de la costa del Ecuador, más netamente de la bahía de Caracas. Ellos, como una gran cultura, eran grandes navegantes, podían sumergirse 30, 40 metros bajo el nivel del mar y sacar la concha espondylus. Y esa concha espondylus era comercializada tanto al norte, hasta Centroamérica, como al sur, hasta Cusco y más abajo. ¿Sí? Entonces, nuevamente les repito, como eran grandes navegantes, subieron por los brazos de mar y mientras subían fundaban pueblos porque estaban buscando un lugar bien bueno, bien apacible para poder vivir. Entonces, de Bahía de Caracas suben un poquito más, fundan lo que es Santo Domingo de los Colorados. Suben otro poquito más, fundan lo que es Nanegal, Oripe, los Yumbos. Suben otro poco más, fundan lo que es Cotocollao y Quito. De ahí de Nanegal, de los Yumbos, pasan el río Guayabamba y están aquí en Cotacachi. En esa parte de Cielo Verde se llama, hay más de 150 tolas y más de 3000 entierros. Entonces, esta cultura al filo del río sigue subiendo, pasa por atrás del Cotacachi y funda todos los pueblos, digamos así, con el nombre Qui. Ese nombre Qui lo encontramos en toda la provincia de Imbabura y parte de Quito. Como Urcu, Qui, tenemos en Ibarra Caranqui, Pilanqui, Ambuquí, en Atuntaqui, más antes de llamado Tontaqui, acá afuera tenemos Pinzaqui, en Cotacachi tenemos Quitubo, Quitumbita, Ilitaqui. Más abajo, el Quichinche, el Quinche, Cochasquí, Quito mismo, Omasqui, Sangolquí. Entonces, estos personajes de esta cultura cara estaban buscando donde cae el sol recto. Y donde cae el sol recto es en toda esta región, desde Urucuquí hasta Sangolquí. ¿Sí? Entonces, la cultura cara ya tenía un ritual al sol, ya venía para establecer un calendario agrícola más definido, así que se acentuaron en esta parte. Pero también, como eran exploradores y querían habitar más, se fueron hasta la Amazonía, hasta Quijos. Y no tengo bien si es que se subieron a Colombia o regresaron, pero hay que seguir ahondando en esta materia. Continuando con esta pequeña explicación, aquí están compoteras, tenemos vasijas funerarias, todas, como les mencionaba, de hace unos 1000 años atrás. Estas vasijas en especial tienen una forma trípode. Menciona que provendría de la cultura de Centroamérica, de Guatemala, de México, de por esa parte, encontradas aquí en Cotacachi. Y más antes cogía, no es como ahora, coger un terreno o un lugar, ahí voy a habitar y ahí desarrollo toda mi vida. No, ellos exploraban, se comunicaban, vivían y
viajaban. Entonces aquí está una evidencia, ¿no? De eso. Por acá tenemos una muestra del comercio que había antes que lleguen los incas. En las partes calientes, como en el Chota, en Salinas y en Inter, se cultivaba algodón y se venía a vender e intercambiar en las partes frías. Entonces ya había prendas en algodón antes que lleguen los incas. Y también se comercializaba sal, ají y hojas de coca. Entonces, como aquí queda Cotacachi, acá queda las Salinas de Ibarra, entonces era más fácil comercializar con la sal para distribuirla en toda esta parte, toda esta región de Otavalo, que es actualmente. ¿Alguna pregunta? Venga, sí saben, ¿no es cierto?, la leyenda de que cómo le cambiaron el nombre a la laguna y que todos los cuerpos le botaron a la laguna. ¿Sí? Entonces le voy a hacer una pequeña historia de que me sabes. A ver, entonces en 1480 ya todos los venían conquistando todo Quito y se enteran acá en Imbabura que van a subir el enemigo. Así que se forma un ejército de unas 30 a 40 mil personas, se quedan aquí en Quito Loma y las peleas, las batallas desde el Rumicucho, el Quincho y Tomamarca. No les dejan pasar. El historiador González Suárez menciona que entre 15 a 17 años se demoraron en subir hasta esta parte los incas. Como les decía, aquí en esta parte es una loma. Tenían esa ventaja de que estaban en la loma y se podía ver a lo lejos todo, así que no les dejaba pasar tranquilamente por este sector. Lastimosamente, como los incas venían ya conquistando todo el sur del país, ellos venían con estrellas de piedra más o menos como enanos de unos 20 centímetros, con un agujero en el centro. Eso le ponían una soga y daban en forma de onda y paga el cuerpo. Entonces cogen y ganan esta parte de Cangagua a Olmedo, pasan por detrás del Imbabura, que es totalmente plano, llegan a Angochagua, a la Esperanza, Caranqui, pelean o batallan todo Ibarra, y la última batalla es en Yaguarcoche. Imagínense cómo sería rotos la cabeza, desmembrados, tanta cosa. Entonces el Inca quería infundir el miedo, el terror. Todos los cuerpos, tanto caras como incas, cogían y botaban a la laguna. Entonces, sí se tiñó de sangre, sí hay evidencias, y una de esas, este mapa, con toda la forma como subieron los incas acá. Pero subieron por la parte de atrás del Imbabura, ¿sí? Pasa otra cosa acá con Otavalo. El cacique de Otavalo, viendo que todos los jefes de hogar, los grandes guerreros, se fueron al frente de batalla, quedaron en casas solas, niños pequeños, huérfanos, adultos mayores, tanta cosa. Así que dijo, hagamos un pacto a los incas. Les damos la rendición, pero respeten las casas en donde están personas de adultos mayores, huérfanos, tanta cosa, y obtienen este territorio. Así que los incas se casaron, uno con una princesa llamada Quimlago de Cayambe y otro creo que es de Tabalo, no me acuerdo el nombre. Pero al haber ese acuerdo, ese matrimonio, obtuvieron esta parte. Pero como no pudieron conquistarnos aquí, no vinieron a coger y matarnos de todo. Por eso que en Otavalo, Cotacachi, Atuntaki y algo de Tumbavir o Urcuqui, hay todavía nombres antiguos, hay lugares antiguos y hay festividades que no han podido cambiar, como la del Inti Raymi o Hatumpuyo. Entonces aquí en Cotacachi y en parte de Ilumán, así, el zapateado es el más antiguo y el más monótono de la provincia. ¿Sí? Justo en esas épocas del Inti Raymi, ustedes vayan a Natahuela. En Natahuela ya bailan con guitarras, con bandolinas. ¿Sí? Se van a Ibarra, los de Ibarra bailan con orquesta. Parten la plaza como si fueran españoles. ¿Sí? Y es que se quedan en Otavalo, los de Otavalo no sé cómo o por qué están mezclando con instrumentos musicales como acordeón, saxo, melódicas, tanta cosa. Si se va a Cayambe, no se diga, que ellos cantan coplas
y están casi la gran mayoría con guitarras y tanta cosa. Entonces, por eso les quería decir que Cotacachi todavía es especial, todavía hay cosas muy antiguas que todavía permanecen aquí en nuestra cultura. ¿Alguna pregunta? Como les mencionaba en la sala anterior, la cultura cara ya llegó por el ritual al sol, por buscar dónde cae el sol recto, por hacer un ritual al sol, por hacer el calendario agrícola más definido. Entonces, cuando llegan los incas, todas las cosas que había y hay en esta parte de Imbabura se mantienen. El pequeño problema es que cogen y mezclan. Al ritual al sol, los incas, ¿cómo le denominan? Inti Raymi. Cuando llegan los españoles, le cambian el nombre a fiesta de San Juan, San Pedro, San Pablo, Santa Lucía. ¿Sí? Entonces, todo es la misma ritualidad, sino que ha cambiado el nombre. Pero aquí en Cotacachi se celebra de la mejor manera, solo 4 días, el 24, 25, 29 y 30 de junio, y nada más. Es un ritual hermoso y ojalá espero que venga. Pero también las otras artes, los otros oficios también se mantienen, como esto de la textilería. Los incas mantienen, los españoles industrializan, o sea, crean obrajes, y aquí está una muestra. Tanto el telar como la parte de la lana, de los tejidos. ¿Sí? Tenemos la parte en donde empiezan con la evangelización. Es muy importante porque de cierta manera ayudan a las personas, a los antiguos habitantes, a tener otra vida más prudencial, digamos así, de la que llevaban con los incas. ¿Sí? No se olviden que 35, 40 años los incas permanecieron aquí y hasta ahorita no sé qué maravillas harían, pero no difundieron mucho, no hay vestigios incas, no hay arqueología, no hay construcciones incas aquí en Cotacachi. Allá en Caranqui sí, pero acá en Cotacachi no. Por acá tenemos este mapa de 1780. Siempre las leyes españolas decían que en la parte importante, o sea, en la tola, se encuentre o se ponga la cruz, la iglesia, el corregimiento y todo en forma de cuadrícula. Entonces aquí está una muestra de cómo realizaban los poblados, las ciudades de los españoles. Esa es una comunidad que se llama Imantaca. ¿Alguna pregunta? Listo. Entonces, continuando, siempre las artes, los oficios van a estar en el centro, porque desde que llegó los españoles, desde que tenemos cuenta de hace unos 300, 400 años, tanto las artes, los oficios van de la mano mediante la historia, mediante la evolución de los acontecimientos. Y una de estas artes, uno de estos oficios, es las ollas de barro, que todavía permanecen en una comunidad que se llama Alambuena, en la comunidad de Tonalá. Así que no es de coger tierra, así como hacer un ladrillo, coger tierra, ponerle alguna cosa y darle forma y quemarla. No. Aquí en Cotacachi se le mezcla 3 clases de barro: barro negro, barro rojo, barro amarillo. Se les mezcla, se les amasa, se les da forma, y un día bien quemado se obtiene estos bellos productos. Y la cuestión religiosa, aquí en Cotacachi hay altísimo vestigio, hay bastante adeptos, se puede decir, y hay un sincretismo, una mezcla en el Viernes Santo. ¿Sí? En Quito, en Guayaquil, siempre sale la imagen, el anda con la imagen, y a los lados hay el cucurucho,
muchos, Verónicas arrastran cadenas, varios se flagelan, de acuerdo a la fe. Pero aquí en Cotacachi pasa otra cosa muy especial. Venga más acá. En Cotacachi hay una fusión, un sincretismo, tanto en la parte indígena como en la parte mestiza. En la parte indígena celebran el Pauco Arrain, o sea, el florecimiento. ¿Y cómo lo celebran? Con la niña, ¿no? Con el paso de niña a mujer. Entonces, sale esta niña portando este báculo hecho de chonta, o sea, este de aquí. La chonta no crece en las partes frías, sino que, fruto de esta cultura cara, se mantuvo esta es una lanza, como hay allá en la Amazonía, ¿sí? Pero es de la cultura cara. Así que, a la hora de evangelizar, vieron que el Dios era bueno, apacible, que no necesitaba las armas para vivir. Le pusieron en señal de paz y amor los pañuelitos y la cruz. Y todos los años viene esa manifestación tanto de fe, de religiosidad y de amor, todo eso, todos los Viernes Santos. Así que aquí está una muestra, aquí está la evidencia. Tengo que hacer más investigaciones desde cuándo mismo salen en procesiones, pero sí ha de ser siquiera desde 1650. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? También lo importante es que hay música y la música se manifiesta en distintos actos, distintos rituales, como este de Semana Santa. Esta flauta traversa le confeccionan netamente para Semana Santa. ¿Sí? Hay una flauta solo para Semana Santa, hay otra flauta solo para el Inti Raymi. No son las mismas, hasta incluso el canuto de este que le buscan especialmente para ponerle acá, da un tono menor. Hay una medida especial para hacer esta flauta, flauta primera y flauta segunda, solo para Semana Santa. Y hay una canción que se llama Tono de Pasión, que se ejecuta en esta. Es un tanto triste, melancólica, para el evento, ¿no? También hay grandes músicos, ahorita que las partituras de aquí, hay grandes músicos que realizaron una composición para las imágenes, para los santos, ¿sí? Y hasta incluso las marchas fúnebres. Las marchas fúnebres de aquí en Cotacachi son lo más hermoso que puede haber. ¿Por qué? Porque hasta incluso si se movería algún ¿qué será? Político, una persona muy especial, de un día para otro componían una marcha fúnebre. Es una canción, es un acto de devoción, de fe ante una persona que es bastante fuerte, ¿no? En Quito hay altísimas manifestaciones de marchas fúnebres o celebran bastantes cosas en Semana Santa. Aquí también en Cotacachi tenemos nuestras canciones que son muy importantes y que ya vamos unos 70 a 100 años ejecutando esas mismas canciones aquí en Cotacachi. ¿Alguna pregunta? Semana Santa. Si usted coge esa flauta, toca para el Inti Raymi, le va a salir baja, no va a coger el tono. Y claro, y tampoco es el mismo ritmo porque es un tono melancólico. ¿Sí? Entonces, claro, es que imagínense, están en la procesión, todos, hasta incluso el clima, el ambiente se pone medio triste, melancólico, y con las canciones de las flautas, peor, ver las imágenes, recordar los momentos bíblicos. Entonces, hasta incluso los cuadros vivos, aquí en Cotacachi ya tienen más de 55 años. Año tras año van solidificando la fe, demostrando escénicamente cómo fue la crucifixión de Jesús. ¿Sí? Y gracias a ellos se incrementó más la fe aquí en Cotacachi.
porque ver en personas cómo le flagelaban, cómo cargaba la cruz, cómo se caía. Me cuenta mi mamá que cuando ella salió actuando aquí en esta parte, en el primer año ha sido una manifestación gigantesca, todos lloraban, todos se arrepentían al ver cómo actuaban ellos, cómo se manifestaban. Es que ha sido hermoso eso. Sí. ¿Alguna pregunta? Como allá en Quito, en San Antonio de Pichincha, también pertenece a la misma cultura. Nosotros también tenemos la misma cultura, o sea, los yumbos. Los yumbos aquí en Cotacachi, en la comunidad de Cumbasconde, ejecutan este ritual, el danzar alrededor de estas lanzas, hacer unos 10 a 12 pasos rituales, bastante enérgicos, ¿no? Un paso de esos consiste en tomar un pilche de chicha con la boca. O sea, dan la vuelta alrededor, les colocan el pilche de chicha en el suelo y cada danzante llega allá, se pone las manos atrás, se descuartiza hasta el suelo, coge el pilche de chicha, se toma y vuelta a depositar ahí, sin utilizar las manos. ¿Sí? Ese es uno de los pasos rituales. Así que el día propio para hacer eso es el 26 de julio, en el día de Santa Anita, que es aquí nuestra patrona. Dice también que cuando terminan de hacer ese ritual, empieza a nublarse y a llover. Así que ese ritual tiene bastante fuerza, bastante poder aquí en Cotopaxi. ¿Alguna pregunta? Por acá tenemos los lavagos. Este es un ritual que se realizó y se realiza en ridicularización al español, de una forma más elegante, digamos así. Más antes, digamos, en 1700, 1750, no sabían cómo expresarse en contra de los españoles, así que le hicieron de la forma más elegante, ¿no? Más antes se ponían pelucas bien peinadas, se pintaban la cara, entonces los abagos se representan con cabullas, con caretas, se ponían más antes collares de oro, de plata los españoles, y ellos se ponen collares de semillas, hacen unos pasos jocosos, chistosos. Este ritual se lo realiza en Corpus Christi. Después de la procesión de Corpus Christi, salían estos personajes, danzaban, hacían sus pasos rituales, jocosos, y eh, aquí en el Parque de la Matriz. ¿Alguna pregunta? ¿Y hasta ahora siguen bailando? ¿No? Sí, lastimosamente, esto viene desde hace unos 30 años, casi 40 ya ahorita. Los antiguos señores, los que están aquí, ¿sí? Se puede hacer más adentro. Ellos son el grupo de Warunzi o músicos que le acompañan a los Yumbo. Ellos sentían la fuerza, el poder de esos rituales. Hasta incluso hay un señor que le llaman Félix Kushkawa, que era un danzante de estos yumbos, ¿sí? Que tenían poder. Imagínense, nos cuentan varias personas, dan fe del que cuando este personaje, Félix Kushkawa, llegaba o era de llegar a una casa, primero hacía un viento terrible, llegaban unos dos colibris y luego llegaba él. ¿Sí? Entonces tenía poder. Entonces, lastimosamente con la televisión, el internet, ahora los teléfonos, tanta cosa, poco a poco los descendientes de ellos, de las comunidades y tantas cosas, migran a otros lados, lastimosamente tienen que migrar, ¿sí? O se van a estudiar a otros lados, tanta cosa. No es culpa de ellos, no, tampoco les estoy culpando que no mantienen, pero se olvidan de los pasos rituales, se olvidan
de esta cosa que es seria y no le toman tanto como ritual. ¿Sí? Hay grupos, hay personas que sí revitalizan eso. Desde pequeños le están enseñando que estos son pasos rituales. Cada año bailan, ¿sí? Pero ya le hacen un poquito, no tan ritual, ¿no? Pero sí es un ritual que ha durado hasta nuestros días. Y acá están varios músicos, ¿no? Haciendo los pasos rituales allá en Cumbasconde. Sí, hay una mujer que se llama Ñust y ella está en el centro de las danzas sirviéndoles la chicha, el pinche de chicha para ese paso ritual. Sí, son bastante importantes las mujeres aquí. También tenemos una pequeña muestra de la parte afrodescendiente que hay aquí en Cotacachi. Estas manifestaciones de afrodescendientes provienen de la costa del Ecuador, como ya saben, ¿no? Que naufragaron unos barcos en Esmeraldas, pero se adentraron poquito a poquito a la parte de la sierra, digamos así, y se quedaron en las partes calientes, como allá en el Chota. Y con la llegada de los españoles empezaron a la explotación, digamos así, de las cañas de azúcar. Entonces, lastimosamente, los afrodescendientes eran explotados, maltratados ahí en esas cañas de azúcar. Varios huyeron de ahí y se internaron en Inca. ¿Sí? Por eso que tanto allá en el Chota hay una comunidad que se llama Chalhuayacu. Acá en Cotacachi también tenemos una comunidad que se llama Chalhuayacu y hay varios afrodescendientes, varias familias ahí, hasta incluso la música, la bomba. También tenemos acá en Cotacachi descendientes de ahí Buenas tardes. buenas tardes, descendientes de estos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Continuando con esta sala, si en la anterior sala hablábamos de 1700, acá empezamos 1800, de la conformación del cantón en 1861. Fue mediante a través de estas artes, de estos oficios, en los cuales los de aquí de Cotacachi empezaron a hacerse gremios, tanto en la platería, en la carpintería y todas las artes, hasta incluso en la música. Y aquí tenemos una muestra de ello, ¿no? Fue en donde se aviva la llama para derretir el metal, le pasan a estos moldes en alto relieve, le pulen a la pieza y le dejan totalmente lista. Había más de 20 familias que se desarrollaban en este oficio, lastimosamente con las grandes fábricas, hasta incluso el costo, la mano de obra que se debía pagar, lastimosamente se ha ido poco a poco acabando y quién sabe, tal vez haya una o dos familias de aquí en Cotacachi que desarrolle esto, no es más. Por acá tenemos lo de la carpintería con este pequeño ejemplar que es un torno de pedal. ¿Sí? Más antes de 1880, 1890 no había luz eléctrica, así que se idearon a hacer este torno de pedal para trabajar las patas de las sillas, de las mesas y el trompo. Entonces, el juego del trompo aquí en Cotacachi es de más o menos 150 años. Es tradicional jugarle cada 2 de noviembre, después de visitar a los difuntos, se juega entre la familia. ¿Sí? Pero en 1950, una señora llamada Angelita Grijalva, ella dijo, ya jugamos entre las familias, ¿por qué no vemos quién es mejor, si los del Sagrario o los de San Francisco? Entonces ella empezó a hacer o realizar el juego del trompo, el desafío del juego del trompo. ¿Sí? Que es hasta ahora, ¿no? Ya 75 años de eso. Las alpargatas en Cabuya también son muy, muy interesantes, ¿no? Había más de 15 familias o cualquier persona que tenga Cabuya
se dedicaba a realizar estas alpargatas, pero como todo lo bueno se acaba, digamos así, vienen las grandes fábricas, realizan cientos de pares de zapatos en una hora. El realizar las alpargatas tomaba como 1 a 2 días, ¿sí? Entonces era muy dura la competencia. Los de aquí de Cotacachi contra las otras fábricas, o con la moda que ya venían otros nuevos zapatos, otras formas, les gustaba de todo. Entonces, sí, aquí también sí se han realizado las alpargates. Lo malo que tal vez en la actualidad haya 1 o 2 familias que todavía mantengan eso, pero ya no es mucho. De todo. En el mercado de Otavalo le mezclan sí, le mezclan sí. Tienen tanto cabulle, tienen ¿qué más hacen? Una parte un poquito gruesa de, de madera y otra una capa. Hasta no acostumbrarse, pero es más cómodo y no ayuda, no afecta a los riñones. Sí, con el tiempo van a ver. Listo, entonces por acá tenemos una pequeña sala con las cosas buenas, las cosas malas que ha tenido que pasar la cultura indígena, las luchas por la reivindicación de los derechos, ¿sí? Incluso en 1903, 1905 dictaron una ley que en todo el territorio ecuatoriano sepan siquiera leer y escribir. Así que todo el Ecuador se dedicó a leer, escribir, hasta incluso aquí en Cotacachi se crearon muchas escuelas para todos los pobladores. ¿Sí? Y también la transmisión de conocimientos. Aquí en Cotacachi todavía encontramos parteras, hierbateras, encontramos curanderas. Ese legado que hay en aprender los conocimientos de las hierbas, los conocimientos de ayudar a las madres, a los bebés, están aquí no presentes todavía. Listo, por acá tenemos otro oficio, que es la talabartería, que todavía está más vigente que nunca aquí en Cotacachi. Más antes los talabarteros no trabajaban solos, digamos, ¿no? en su taller. Le mandaban a un carpintero o a un maestro tallador y que le haga este molde con estas imágenes, pero al reverso, para que cuando le pongan el cuero encima le talle, salga al derecho. ¿Sí? Entonces ya trabajaban aquí con los carpinteros, los talladores. En las maletas, la construcción, la parte de adentro es en metal. Entonces mandaban a los plateros a que les hagan el alma de metal. ¿Sí? Entonces, aquí están los trabajos. Esta maleta es de 1940. Todavía está funcional, todavía sirve. ¿Sí? Listo. Estos personajes que ven acá en las imágenes son músicos que han hecho muchas cosas por Cotacachi y por el Ecuador. Son reconocidos a nivel nacional e internacionalmente. No sé si han escuchado de Segundo Luis Moreno. No todavía. Este señor, Segundo Luis Moreno, es el culpable que haya música nacional aquí en el Ecuador. Él impulsó en 1920 hasta 60 más o menos el nacionalismo. Él fue el director del Conservatorio de Quito, de Guayaquil, junto al Conservatorio de Cuenca. Compuso más de 200 obras, tanto para piano, dúos, tríos, bandas, orquestas sinfónicas. Él tuvo la oportunidad de investigar a casi todas las comunidades indígenas, sacó melodías, instrumentos, festividades, todo. Editó más de 6 libros. ¿Sí?
Él cogía melodías indígenas y les recreaba, les hacía obras sinfónicas. Una de ellas se llama Suite Ecuatoriana número 2. ¿Sí? La introducción es suavita, relajante y después cambia a un ritmo nacional. Hay un cambio, ¿no? Hay un cambio. Entonces, este personaje, no sé de dónde sacaría tiempo, pero esta canción dura 20 minutos y cada movimiento más o menos dura unos 4 a 6 minutos. Son 5 temas en esta canción. Y para componer más de 200 obras, entonces, sí, ya se imaginarán. Y él ha logrado pasearse por todo el Ecuador, fue hasta incluso director de la banda del batallón, de un batallón de Quito, no recuerdo el nombre. Listo, algún dato de la vida, ¿han escuchado esta siguiente canción? Las películas antiguas, ¿no? Puede ser. Esta canción le compuso Marco Tulio Hidrobo. Él de aquí de Cotacachi se fue a trabajar allá en Quito, en una radio. Entonces, cuando regresaba del trabajo a la casa, le dio nomás su primer hijo, Homero Hidrobo, pequeñito, de unos 8 meses de nacido. Sintió tanto amor, tanta ternura, que empezó a crear esta canción. Es un pasillo, ¿no? Entonces esta canción fue compuesta en 1940, pero en esas épocas no componían pasillos tan alegres, canciones tan alegres, e incluso este señor componía música triste, cortavenas, como se le dice ahora, melancólicas, hasta incluso estos compositores nacionalistas, al componer semejantes obras, hasta incluso tendían a matarse. ¿Sí? Cosa que no me acuerdo el año, pero dictaron una ley que si es que van a componer alguna canción, algún yararí triste, al último de la canción le pongan un pedacito de una albahaca para que se alegren un poquito y no piensen tan triste. Entonces, Marco Tulio también compuso una canción dedicada a la mamá. No sé si le hayan escuchado algún rato de la vida, cantada por Julio Jaramillo. Sí, él compuso la música y la letra. La letra menciona que la mamá le pide al hijo que cuando la mamá
ella se muera, no le llore, porque si le llora, ella se va a despertar y le va a consolar al hijo. Pero, ¿cómo no poder llorar? ¿Cómo si es la mamá? Entonces es un encargo que no se cumple, ¿no? Es un trabajo que no se puede hacer. Sí, entonces, para no ponernos tan tristes y melancólicos, no sé si han escuchado algún dato de la vida de esta canción. ¿Cómo se llama esta canción? Esta canción se llama Ahí desde mi tierra, compuesta por Marco Tulio, no digo, por Armando Hidrobo. ¿Sí? Esa canción fue compuesta en 1948 y es casi como un himno para acá nosotros. Toda esta música, digamos, acá los clásicos, nacionalistas y populares, digamos así, el pentagrama nacional, que han sacado la cara por Cotacachi y por el Ecuador, hasta incluso Filemón Praño. Él compuso un melodrama lírico hace 100 años más o menos, y le mandó a Sevilla, España, y ganó el primer premio. Entonces, todos estos músicos, toda esta gama de maestros compositores graduados del conservatorio, estudiados toda la vida, salieron de las filas de acá de la banda de Cotacachi. Vengan para acá. La evidencia de la banda de Cotacachi es esta imagen de 1900 con Segundo Luis Moreno integrando la banda. ¿Sí? El papá de Marco Tulio, Armando y los Hermógenes, este señor. ¿Sí? Entonces, ellos no eran simples empíricos de que, voy a coger un instrumento, voy a tocar, a ver qué sale y ya. No, había una formación musical desde sus inicios, ya podían leer partituras, interpretar bien un instrumento, conocerle bien al instrumento para ejecutar todas las obras que componía el director. ¿Sí? Y aquí está una muestra de eso. Partituras de Segundo Luis Moreno, Alberto Moreno y varios compositores de aquí de Cotacachi. Partituras originales. ¿Alguna pregunta? Sí. Vamos con el A ver, aquí en esta sala tenemos un homenaje, o rendimos un homenaje a la rumba habana. Desde sus inicios, la rumba habana ejecutaba canciones tanto de corte nacional como internacionalmente, como la que hay en México, en Cuba, ¿sí? Merengue, chachachás, cumbias. Estas imágenes son de 1957, 56, 1960. Y como eran medios jovencitos, entonces les gustaba todo lo que estaba a la moda. El pequeño problema de ellos es que no graban rápido. Se demoraron 30 años para grabar este pequeño disco. O sea, después de 20 años. La orquesta se funda en 1950 y casi en 1980 recién graban este pequeño disco. Con 2 canciones, A la Boca China y Mi Ilusión. Les va también en este disco que a los 2 años se lanzan por grabar estos long plays de larga duración. Y ahí le tenemos a la canción más reconocida. Como la orquesta tenía gran aceptación desde sus inicios, aquí está una muestra. En 1958 le regalaron el disco de oro por su excelente ejecución, por su excelente preparación. ¿Sí? Varias orquestas de esa época le rendían homenaje a la rumba habana. Y
En 1984, por la canción A la Valentina, que fue un éxito en ventas, la disquera le regaló el disco de oro. Aquí tenemos la muestra. Bien, listo. Entonces, esto es el recorrido por aquí por el museo. A ver, tenemos unos 5 minutos más. Vamos a la parte de arriba. Esta sala es dedicada a Luis Aguirre Bolaños. Este personaje se destacó mucho en el tallado de imágenes religiosas y trabajó, o su trabajo, su exposición está a lo largo del Ecuador. Desde aquí, desde Cotacachi, en la iglesia matriz, tenemos una obra, Cristo Rey, más o menos de unos 5 metros de altura. En la iglesia de aquí de Cotacachi también encontramos la Virgen de las Mercedes. En la iglesia de San Francisco encontramos este altar hecho en mármol. ¿Sí? En la iglesia de San Francisco mismo también encontramos estas imágenes de San Francisco y la Inmaculada y otras cosas. En Ibarra tenemos en la iglesia de San Francisco de Ibarra a la Virgencita de Fátima en la fachada. También el obelisco de Ibarra es elaborado por este señor Luis Aguirre Bolaños. En San Gabriel, también en la fachada de la iglesia, hay el arcángel San Gabriel de 4 metros de altura. ¿Sí? Este personaje estudió con Daniel Reyes y se fue a Quito a estudiar en la escuela quiteña para mayor expresión, para estudiar todos los rasgos, todas las formas y dar vida al personaje. En la iglesia del Quinche tenemos más de 8 obras, tanto altares como el púlpito e incluso la imagen de la Virgencita del Quinche, la que se van a sacar la próxima semana o dentro de 15 a la procesión, es elaborada por Luis Aguirre Bolaños. En la iglesia de Voto Nacional tenemos altares, vírgenes, hay cuadros pintados de este señor Luis Aguirre Bolaños. E incluso aquí hay una muestra de cómo trabajaba también en plomo. O sea, le elaboraba la imagen en madera, luego le elaboraba la máscara en plomo, le daba la vuelta al reverso y le ponía unas 2 gotitas de cristal para que simule los ojos o que tenga los ojos una profundidad. Eso lo encontramos en varias obras, o por no decir en todas las obras de tallados de Luis Aguirre Bolaños. Por aquí tenemos en Cotopaxi también, tenemos su trabajo, un Cristo de la Agonía, de 1,40 m de alto, e incluso la Churonita de Loja es reconstruida por este señor Luis Aguirre Bolaños. ¿Sí? En 1953, lastimosamente, no sé cómo sería, pero mencionan que se ha quemado la Virgen. Entonces, como este señor Luis Aguirre Bolaños estaba, o él era el más grande constructor de imágenes religiosas, le llamaron a él para que pueda reconstruirle y dejarle tal como está. Entonces, como había varias imágenes de años posteriores, le dejó tal y como está actualmente, ¿no? Así lindo. Hace un año más o menos vinieron unas 2 religiosas de allá de Loja y mencionaron que en la iglesia donde está la Virgencita, si tienen unas 2 máscaras, así como ustedes acá, y que ha dejado este señor Luis Aguirre Bolaños, tal vez algún rato se le dañe o tal vez algún rato lastimosamente se queme o algo de eso, para que puedan coger y reconstruirle normalmente y que no haya pasado nada. Sí, es en evidencia. Entonces,
Aquí también estas muestras, estas imágenes que nos donaron, son del maestro Luis Aguirre Bolaños. Las imágenes presentan igual los ojitos de cristal, ¿no? Acá también. Esta es casi una como maqueta para hacer el Cristo Rey de afuera. No, pues es madera, ¿no? Entonces, ¿cómo le haría la técnica? ¿Cómo le cogería para que... Entonces, este señor tiene tallados, tiene pinturas como tenemos acá en los cuadros, ¿sí? Como les mencionaba en el 15 hay artísimas obras de él. Y también este tallado que hago con cristineños es en madera de naranjo. Gracias a los familiares, gracias a los nietos de Luis Aguirre Bolaños, obtuvimos todas estas muestras, hasta incluso los bocetos originales del maestro de hace más de 100 años. ¿Sí? Esta es la mesa en donde dan misa en el quincho, y aquí le tenemos expuesta, ¿no? Todos los detalles, todo lo que está tallado ahí en la mesa es primero dibujado. ¿Alguna pregunta? Este es un regalo, ¿no?, del maestro Luis Aguirre al hijo, que se fue a hacerse policía o militar. Entonces aquí está mezclado, digamos, es un regalo, es un tallado personalizado, ¿no?, que él, con la parte religiosa, le dice o le menciona que le acoge, ¿no? Jesús le acoge al hijo para que se haga militar. Entonces ahí está. Es un tallado personalizado. Imagínense cuánto valor sentimental e histórico va a tener, o ya tiene, desde hace, ¿qué será?, 70 años o más. Y va a seguir aumentando su valor. ¿Algo más? Gracias. Les iba a llevar a la zona de acá, pero estaban. Imagínense que este señor se fue 10 años a Sevilla, España, a buscar archivos antiguos de los límites del Ecuador, no solo de aquí, del Ecuador, para hacer o elaborar la historia del Ecuador. Él incluso me cogía, le corregía uno o dos libros a tratar. Entonces, ese personaje, lastimosamente, como ya de 1895 hizo el mapa, después hubo otras refugiadas, ya dijeron el país, tanta cosa, elaboraron otro mapa, no fueron tantas cosas, pero muy poco hizo a México y Ecuador. Es casi todo aquí me gusta.